estuvimos viendo un diagrama. Antes que nada, les comento también que me imagino que ya han hablado con el ingeniero Gracia sobre Gabriel Ormeño, particularmente, que ha sido ayudante nuestro y es ayudante. Me imagino que ya les ha entregado su información de mail o de WhatsApp o lo que fuere para que se comuniquen con él cuando tengan algún tipo de duda o viceversa, ¿no? O sea que él quiera comunicarse con cualquiera de ustedes. Gabriel generalmente ha sido de mucha ayuda para nosotros y continuará siendo en el futuro también, me imagino. Bueno, ahora, digamos, pasado este momento, digamos, inicial, volvamos a la diapositiva 27 que estuvimos viendo en la clase anterior, que dice diagrama, temperatura, concentración de la unidad temática 2, ¿no? Con níquel, y allí, con ese diagrama, temperatura, concentración, hemos comenzado a explicar la regla de la palanca inversa. La explicación en sí sobre, digamos, a nivel virtual, se vuelve un poco árida, porque hay que ir determinando muchos puntos. A continuación, en la 28 ya vamos a empezar a leer, digamos, a hablar un poco sobre lo que hemos visto en la 27. Hemos visto digamos, un esquema en el cual aparecen tres fases, una fase líquida, una fase sólida y una fase intermedia de líquido y sólido. Encerrada esa fase intermedia entre la línea de líquidos, que es la liquidus, que es la de arriba, y la línea de solidus, que es la de abajo. Ambas líneas, si ustedes se recuerdan, están conformadas por todos los puntos, la de arriba todos los puntos de inicio de solidificación para las diferentes soluciones, y la de abajo todos los puntos de finalización de solidificación. Así está conformada la línea de líquidos y sólidos. Y después de eso vimos una especie de ejemplo en el cual hay un 0, una O, hay un punto intermedio bifásico, donde se intercepta una línea vertical, que sería la línea que nos marca el descenso de temperatura o nuestro camino a la hora de tener que enfriar el líquido para que se solidifique, con un comienzo de solidificación y una finalización de solidificación, y ese punto O también está interceptado por una línea horizontal, que es un isoterma de temperatura T, que intercepta a la línea de líquidos con L y a la línea de sólidos con S. Esa intercepción determina, a los efectos de trabajar con la palanca inversa, determina un segmento LS, que lo podemos asimilar a la cantidad de materia de nuestro experimento. No importa que sea líquido o sólido, pero los dos segmentos complementarios que están dentro de ese segmento LS, que sería LO y OS, sí nos están marcando las cantidades relativas de líquido y de sólido. O de sólido y líquido, depende cómo lo tomemos. Todo eso hemos visto en la clase anterior. Ahora pasemos a la 28, que vamos a hablar sobre ese mismo tema, pero yo voy a leer y vamos a ir comprendiendo. Espero que tengan ustedes, hayan guardado el dibujito de esta diapositiva para irlo considerando respecto a la diapositiva siguiente para no volver acá. Dice 28, regla de la palanca inversa. Es un método para conocer el porcentaje en peso de las fases sólidas y líquidas en una mezcla de dos fases
de una cierta concentración, cuando la misma se encuentra a una determinada temperatura. ¿Está bien? O sea que si ven el dibujo anterior, ustedes tienen una concentración W0 y a la temperatura T, y encontramos ahí esos segmentos que dije hace un momento. Al trazar la isoterma se determinan 3 puntos: L, O y S. L, como dije hace un momento, es la intersección de la isoterma con la línea de líquidos, o es la intersección con la vertical del porcentaje del cual decimos conocer las fracciones S y L en peso, y S es la intersección con la línea de sólidos. Sigamos a la 29. Veamos en la primera diapositiva, pero ustedes me imagino que lo han copiado, han hecho un dibujo antes, la vertical punteada del porcentaje de aleación W0. En el enfriamiento del líquido encontramos el comienzo de solidificación, en la intersección de la vertical con la línea de líquidos. Ese punto nos dice que han comenzado a aparecer gérmenes sólidos en la masa líquida. La masa mayoritaria del líquido en ese punto de intercepción superior estará a la misma temperatura que los gérmenes que se comienzan a generar. O sea, tenemos casi un 100%, tenemos un 100% de líquido, y de pronto empiezan a aparecer gérmenes sólidos en muy poquita cantidad, y esos gérmenes sólidos van a aparecer y van a estar a la misma temperatura que tiene la masa líquida. ¿Está bien? La temperatura a la cual eso sucede es si ustedes pasasen una horizontal, o sea, una isoterma, pasar por ese punto de intercepción, ese punto de comienzo de solidificación, esa sería la temperatura de la masa líquida que contiene muy poquito sólido al comienzo. Pero ahí comienza la solidificación. Vayamos al 30. Vayamos a la isoterma T. La isoterma T comprende los puntos L o S en un diagrama binario de componentes A y B. ¿Está bien? A y B estaban en estado líquido, solución líquida, y están pasando, haciendo un cambio de estado a solución sólida. El punto L muestra características de un líquido que coexiste con un sólido identificado por el punto S. Repito, o sea, releo eso. El punto L muestra características de un líquido que coexiste con un sólido identificado por el punto S. O sea, ambos, el sólido y el líquido que nos encontramos a esa temperatura T, van a coexistir lógicamente a esa temperatura T, coexisten a la misma temperatura. ¿Está bien? El punto S muestra, el punto L muestra la abscisa WL. O sea, en la abscisa nosotros podemos leer la composición en peso, en tanto por ciento, de uno de los componentes en la parte líquida. O sea, el líquido en última instancia, no uno de los componentes, sino el líquido en última instancia, con esa concentración de A y B. El punto S muestra en la abscisa WS concentración de componentes en el sólido a esa temperatura T. O sea que tendremos un sólido con mayor cantidad, un sólido con mayor cantidad de B y menor cantidad de A, o sea que ha ido disminuyendo A respecto
al origen de nuestro experimento, que era la línea vertical que partíamos del líquido. Mientras que el líquido pasa lo inverso. Ese isoterma, como dijimos hace rato, o la clase anterior, determina 3 segmentos. Un segmento LS, un segmento LO y un segmento OS, con la característica que si sumamos LO como segmento más OS nos da LS. O sea que LS para nosotros lo podemos considerar como el que nos está diciendo la totalidad de masa, no importa que sea líquido o sólido, sino la totalidad de la masa que tenemos. Y tenemos 2 segmentos, uno a la derecha de la línea vertical y otro a la izquierda, que nos van a decir, que nos dicen cuánto tenemos de uno y de otro dentro de esa masa total. Vayamos al 31. Observen ustedes. Ahí tenemos lo que vimos en la 27, creo que al comienzo. Fíjense ustedes que inicialmente, cuando nosotros teníamos muy poquito sólido y casi todo líquido, allá cuando comenzaban a aparecer los gérmenes, los primeros gérmenes, el segmento LO, si lo llevamos arriba, si hacemos una proyección de la línea de intercepción del líquidos, prácticamente desaparece el segmento LO y lo único que queda es un segmento grande OS. Ese segmento grande OS nos está diciendo que prácticamente todo la masa, ese punto, a esa temperatura, la masa sólido-líquido va a ser líquido, porque vamos a tener solamente unos gérmenes que empiezan a aparecer. Esos gérmenes, cuando empiezan a aparecer y a aumentar la cantidad de gérmenes, van a hacer bajar la temperatura un poco y va a pasar esto que estamos viendo acá, LOS. O sea que vamos a tener el segmento de la izquierda, nos va a estar diciendo qué cantidad de sólido tenemos, y el segmento OS nos va a estar diciendo qué cantidad de líquido remanente nos está quedando en esa cristalización que estamos ejecutando. Fíjense ustedes que cuando seguimos extrayéndole calor al sistema, vamos a llegar a que la vertical X intercepta la línea de sólidos abajo. Si trazamos ahí un isoterma, una horizontal, veremos que el segmento que nos está hablando de la totalidad de la masa va a ser prácticamente equivalente al sólido, y casi la gota que nos queda para que se convierta de líquido sólido prácticamente habrá desaparecido a la derecha de usted, a la derecha de la línea vertical. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va modificándose las cantidades relativas de líquido y sólido desde el punto de arriba, en el cual prácticamente todo es líquido, al punto de abajo, donde prácticamente todo es sólido? Los puntos 32. Los puntos L, O, S determinan 3 segmentos. Segmentos LS, LO, OS. El segmento LS es equivalente al total del peso considerado. El segmento grande. El segmento LO es equivalente a la fracción sólida de la mezcla para la temperatura T. Al principio era muy chiquito el segmento, era sólido, fue creciendo hasta volverse la totalidad. Y el segmento de la masa. Y el segmento OS es equivalente a la fracción líquida de la mezcla para la temperatura T. Sería la que está a la derecha. Si hacemos una relación geométrica de los 3 segmentos, vamos a tener que el porcentaje del sólido es igual al segmento de la izquierda sobre el segmento total multiplicado por 100. Eso nos da un porcentaje.
Si no multiplicamos por 100 nos va a dar un tanto por 1. El porcentaje líquido, por otro lado, va a ser el segmento OS sobre LS multiplicado por 100 para dar un porcentaje. Espero que vayan comprendiendo. De todas formas, es muy probable que la clase próxima ya entremos en una segunda etapa de esta unidad temática, donde vamos a retornar un poco a mirar esto para ya dejarlo bien afirmado, los conceptos de regla de la palanca, el conocimiento de la regla de palanca inversa. O sea que, dado en cualquier sistema, nosotros tenemos para cualquier punto en la parte bifásica del sistema binario, podemos determinar, trazando una horizontal, que es una isoterma, a esa temperatura, cuánto tenemos, qué porcentaje de sólido tenemos y qué porcentaje de líquido tenemos. Lógicamente, el porcentaje de sólido más el porcentaje de líquido va a ser 100 o 1 en última instancia. ¿Está bien? Son complementarios. Bien, dejamos el tema de la palanca inversa que nos va a servir para todas nuestras gráficas posteriores. Y pasemos y dejamos solubilidad limitada, que fue el que vimos de acá anterior. Donde dos sólidos eran solubles entre sí. Sí. Escucho. Si podía, escucho. ¿Podía volver a explicar lo último que... Hola. Hola, ¿me escucha? Hola, profe. Sí, la escucho. ¿Qué pasa? No, pasa que se le cortó la última parte donde... Hola. Volvamos. ¿A la 32 o antes? No, ahí en la página 32. En la 32, profe. Ah, bien. Bien, o sea que la 32 se refiere al dibujo que tienen ustedes en otro lado también, ¿cierto? Los puntos L o S determinan tres segmentos. Un segmento grande, que es igual a la sumatoria de segmentos, dos segmentos chicos. LS, que va, es desde el punto de intersección de la isoterma con la línea de líquidos hasta la línea S, hasta el punto S, que es la intersección del isoterma con la línea de sólidos, la curva de sólidos. O sea que LS para nosotros lo consideramos ese segmento como un segmento 100% de masa. Lo hacemos equivalente al 100% de nuestra masa que estamos manejando. El LO es la cantidad de masa, pero que está en estado sólido. Y OS es la cantidad de masa, relativa, lógicamente, la cantidad de masa que está en estado líquido todavía. Hay una mezcla bifásica allí, una mezcla de sólido y líquido. El segmento LS es equivalente al total del peso considerado. El segmento LO es equivalente a la fracción sólida de la mezcla para la temperatura T. Si ustedes recuerdan, hace un momento, yo los llevé del primer germen que apareció, en el cual el segmento LO era inexistente, prácticamente cero. Fue creciendo el segmento LO para prácticamente después ser digamos, prácticamente la cantidad de LS cuando llega a la isoterma donde intersecta el isoterma con la curva de sólidos, ahí es máximo la cantidad de sólido que tenemos. Mientras que el líquido, al comienzo de solidificación es prácticamente el total, es todo, va disminuyendo la cantidad relativa de líquido hasta volverse nulo cuando llegamos a la finalización de la solidificación. El segmento, repito, el segmento LO es equivalente a la
fracción sólida de la mezcla para la temperatura T. El segmento OS es equivalente a la fracción líquida de la mezcla para la temperatura T. Esos segmentos, que son variables en función de la temperatura que consideramos, pueden ser considerados geométricamente y conocidos en forma porcentual o al tanto por uno mediante las formulitas de abajo. Si yo pongo el segmento LO y lo divido por la totalidad del segmento LS para una determinada temperatura, nos dará el tanto por uno de sólido. Si lo multiplicamos por 100 va a ser el tanto por ciento de sólido. Mientras que el líquido, para saber el porcentaje de líquido, lo sacamos dividiendo, o digamos sacando la razón entre OS, que es el segmento de sólido, sobre el segmento total. OS, el de líquido, sobre el segmento total, multiplicado por 100. Lógicamente, si yo sumo para una determinada temperatura el porcentaje de sólido y el porcentaje de líquido, nos va a dar 100, el valor 100. Supongamos, el porcentaje de sólido va a ser, no sé, 40. Seguramente que el líquido, en ese punto, va a ser lo que resta para llegar a 1 a 100. Sería 60. Unos 40% o 60% de la suma son 100% de la masa. Ahora sí pasemos al otro slide. ¿Se escuchó bien ahora? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Bueno, entonces, abandonamos lo que les comenté también, que esta regla de la palanca inversa lo vamos a volver a ver dentro de la misma unidad temática como un repaso en algún momento en la clase próxima, quizás, para dejarlo más firme, pero espero que ustedes por sí solos, o consultándonos, o consultándole a Gabriel o a Guillermo, creo que también está allí, van a llegar a buenos acuerdos para comprender una cosa que es geométricamente factible, digamos, y fácil de comprender una vez que uno le tomó la forma de considerarla. Con eso dejamos y el regla de palanca inversa, la regla de palanca inversa va a ser usada por nosotros, por todos los gráficos que vamos a ver de ahora en más, porque en todo se puede aplicar eso. Para una región bifásica, ¿qué tenemos? ¿Cuánto tenemos de líquido y cuánto tenemos de sólido? Que a veces es muy importante saberlo, a los efectos de poder liderar un proceso, por ejemplo, de solidificación en la realidad. Bueno, dejamos solubilidad ilimitada, que era cuando dos sustancias, en este caso sólidas, se pueden solubilizar en cualquiera de las concentraciones, sin ningún problema, para ver ahora un ejemplo de solubilidad limitada. Solubilidad limitada, no ilimitada, sino limitada. El ejemplo que he utilizado, que seguramente ustedes lo han visto en primer año, es el ejemplo de sal en agua, el cloruro de sodio en agua. Supongamos que tenemos cloruro de sodio puro. El cloruro de sodio, saben ustedes que está constituido de iones, cloro y sodio, cuando se disuelven, y consideramos agua destilada. O sea que las dos sustancias serían cloruro de sodio y agua. Si yo tengo un vaso con agua, supongamos destilada, y le agrego a ese vaso con agua algo de sal, la sal es sólida, la que podemos agregar, o sea, un grano de sal, por ejemplo. Vamos a observar que ese grano de sal va a desaparecer en el seno del agua líquida, porque
y vamos a poder decir que esa sal se ha solubilizado. O sea, han entrado en solución el cloruro de sodio como tal, seguramente separado, ¿cierto? El ion cloruro por un lado y el ion sodio por otro. Si le seguimos agregando a ese vaso con agua, lógicamente, lo que vamos a lograr, una sola fase, va a ser una solución de sal en agua. Una solución bastante diluida, pero es solución al fin. Si nosotros le seguimos agregando sal al agua, grano por grano, vamos a observar que los primeros granos que le agreguemos al agua, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, la sal va a desaparecer en el agua, se va a disolver, va a haber difusión dentro del agua, y todo el agua se va a volver agua salada. Mientras más sal le pongamos, más salada va a estar el agua. Pero va a llegar un momento en el cual vamos a agregar un grano más de sal, y ese grano de sal no se va a disolver. Vamos a observar que va a empezar a viajar en descenso, o sea, va a sedimentar en el vaso y va a quedar en el fondo del vaso, el sólido. Si analizamos el sistema, en ese momento, ese sistema ya no va a ser un sistema monofásico, sino va a ser un sistema bifásico. Vamos a tener parte del líquido que ha disuelto bastante sal y el grano de sal que tenemos en la parte inferior, que es otra fase. Eso nos dice que para un sistema de ese tipo, de agua-sal, la sal se disuelve hasta un cierto punto de concentración en agua. Ese punto de concentración, cuando nosotros le queremos agregar más sal para que se siga disolviendo y no se disuelve, lo denominamos como límite de solubilidad. O sea, hasta ahí solubilizó. Voy relativamente rápido acá porque me imagino que seguro que lo han visto con el mercado en forma inextenso, ¿no? O sea, esa cantidad de sal previa a ya no solubilizar más se denomina límite. Nos habla del límite de solubilidad de esa sal, por ejemplo, cloruro de sodio, en agua para una determinada temperatura. A esa temperatura. Entonces, es de pensar entonces que, fíjense ustedes el título que tiene este tema, solubilidad limitada, que ese sistema, todo sistema que tenga solubilidad limitada va a tener un límite de solubilidad. Dice abajo, estaba borrando unas ventanas que se habían abierto. Existen límites de solubilidad para la mayoría de las soluciones sólidas de un metal en otro. ¿Está bien? O sea, el ejemplo que dimos de solubilidad ilimitada en metales digamos, habría que aclarar que hay pocos ejemplos que uno puede usar como solubilidad ilimitada. Generalmente la mayor parte de los ejemplos son de este tipo, de solubilidad ilimitada, y a veces hay más ejemplos también, o una cantidad de ejemplos, en las cuales las dos sustancias determinadas, metales, no se solubilizan entre sí, que sería un tercer tipo de solubilidad, que sería solubilidad nula. Lo vamos a ver a posteriori. O sea, estamos ahora con solubilidad limitada, como es el caso de la sal, sal en agua, y vamos a ver ahora un ejemplo en metales. Vamos al 34. Fíjense ustedes, 34,
dice solubilidad parcial. Les leo lo que dice arriba. Plomo, estaño. El radio atómico del plomo es 1.75 Armstrong. El estaño como sustancia, el plomo, 1.75 Armstrong. La temperatura de fusión del plomo puro es 327,3 grados centígrados. Mientras que la temperatura de fusión del estaño es 231,9 grados centígrados, con un radio de 1.62 Armstrong. Si ustedes dividen 1.75 y 1.62, les va a dar un valor que es, digamos, porcentualmente un valor menor a 15%, con lo cual se cumple una de las cuatro reglas, de los 4 puntos de las reglas de Rotary. Lo vamos a ver a posteriores. Fíjense cómo es el gráfico. El gráfico ha cambiado respecto a lo que vimos, al gráfico binario de solubilidad ilimitada, y se vuelve un poco más complejo. Tiene una línea de líquidos, que es la línea superior, que desciende, llega a un punto y después rebota hacia arriba nuevamente, hacia la derecha. Toda esa zona es líquido. Todas las dos sustancias están en estado líquido, solubilizadas. Son soluciones para cualquier porcentaje, en líquido. Ahora, ¿qué pasa cuando las soluciones empiezan a descender la temperatura y cristalizan? Fíjense ustedes más abajo, si tomamos el punto de fusión a la izquierda, el punto de fusión del plomo, allá arriba a la izquierda, y el punto a la derecha, que está en grados Fahrenheit, o sea, pueden hacer ustedes la equivalencia de grados centígrados. El punto que nos habla del estaño, a 231,9 grados. Hasta esos dos puntos de fusión de las sustancias puras ambas, llegan dos curvas, o dos curvas descienden. Una, por ejemplo, del plomo, desciende hasta un cierto punto, hasta una horizontal, y de ahí nuevamente con otro pendiente desciende prácticamente hasta cero por la ordenada de plomo. Y por el otro lado hay un simil triángulo chiquito que nos habla también de que baja hasta la misma horizontal del anterior, y después nuevamente baja prácticamente a cero la cantidad. Esas dos áreas nos dicen que son áreas en las cuales el plomo solubiliza a el estaño, alfa, sería alfa, y el triángulo chiquito de la derecha es una zona en la cual pequeñas cantidades de plomo se solubilizan en estaño, formando soluciones líquidas. Por eso siempre ahora hablamos de solubilidad
ilimitada. Supongamos cualquier, tomen ustedes la temperatura de 200 grados centígrados, tracen una imaginaria línea horizontal que sería el isoterma. Van a ver ustedes que el isoterma se va a desplazar por donde dice alfa, y de pronto va a pasar a otro campo que va a decir alfa más L. O sea que donde dice alfa solo, que estamos en cualquier punto de aire de un segmento horizontal, nosotros ahí sabemos que ahí hay solubilidad. O sea que plomo solubiliza el estaño en determinada cantidad, hasta una cantidad máxima para 200 grados de aproximadamente unos 18 grados, por decir, sí, casi 20 grados, casi 20% de plomo. Esos dos triángulos, simil triángulos que hemos visto hasta este momento, son zonas de solubilidad de un metal en otro. El alfa es una zona de una solución sólida, y el beta una solución sólida. Generalmente en cristalografía se utilizan las letras griegas, en este caso alfa, beta, para identificar soluciones sólidas, para diferenciar lugares en los cuales, o mezclas, o relaciones de sustancias puras, que generalmente son reconocidas por la letra nuestra latina. Fíjense ustedes ahora, respecto a lo que ustedes han visto anteriormente, hemos visto anteriormente en la otra clase, y en esta clase al principio, entre el líquido y alfa hay otra especie de triángulo que dice alfa más L, donde hay una zona bifásica y coexisten allí la solución sólida alfa, solución de plomo, de estaño en plomo, y el líquido que tiene también plomo y estaño. También hay otro triángulo a la derecha que dice beta más L, que nos está hablando de que es una zona de coexistencia de solución sólida beta y líquido que contiene alfa, que contiene A y B, sería en última instancia el líquido. Hay una línea más abajo, hay una línea horizontal que circunscribe a la zona de bifásica alfa más L y a la zona bifásica beta más L. Esa línea horizontal, que posteriormente llega a dos puntos de intersección de máxima solubilidad de plomo y de estaño, y después baja hacia el final del gráfico. Esa línea forma parte de el lugar geométrico de todas las concentraciones, de la terminación de solidificación de las concentraciones, a todas las concentraciones. Fíjense, digamos, que hay eso lo vamos a ver, inclusive después también lo vamos a aclarar un poco más, pero para el que no lo haya comprendido. Pero por ahora, con este gráfico, tenemos una parte, veamos el triángulo alfa más L, simil triángulo. Tenemos la línea de arriba del líquido, es la línea donde comienza la solidificación.
o sea, es parte del sol, de parte del líquidus. Mientras que las otras dos líneas que serían de ese triángulo, los segmentos más pequeños, que podrían ser casi como catetos, ¿no? Un segmento que baja y después otro que es horizontal. No están hablando de puntos donde para cualquier concentración, para esas concentraciones, donde termina la solidificación. ¿Está bien? O sea que hay líquido arriba de ese triángulo y sólido abajo, a la derecha, a la izquierda, que es alfa. Y más abajo, que sería alfa más beta más abajo. O sea que la línea de líquidos son dos segmentos, uno que va bajando y horizontal, y el de arriba casi sería como una hipotenusa, por la longitud, ¿no? Sería el lugar donde comienza la solidificación. Al igual que eso, el otro triángulo también. El triángulo, la línea de arriba, que es el segmento más largo, que va desde ese punto central hasta la temperatura de solidificación del estaño, completa la línea solidus, mientras que los otros dos segmentitos abajo, uno que desciende hasta una horizontal y después hasta el punto medio, hasta el punto intermedio, nos están hablando de la línea de solidus. Esos cuatro segmentos de la línea de sólidos, 1, 2, 3, 4, lógicamente hay uno que coincide en dirección, el segundo y el tercero coinciden en dirección. Esos cuatro segmentos constituyen la línea de solidus. Por debajo de esa línea de solidus, nosotros tenemos todo sólido. ¿Está bien? Ahora, nos queda analizar la zona comprendida entre la zona alfa y la zona beta, que acá es reconocida como alfa más beta. O sea, en esa zona no hay solubilidad. O sea que alfa, que es plomo y estaño, formando una solución sólida, es insoluble con la otra solución sólida beta que está formada a la derecha, de estaño plomo. Por eso es que se pone alfa más beta. Alfa más beta es una mezcla. Si uno va al microscopio, vamos a poder observar zonas en las cuales va a ser alfa, que va a estar constituida de plomo y estaño. Y zonas totalmente separadas, digamos, por interfase, zonas de beta, que está constituido de estaño, de más cantidad de estaño y menos cantidad de plomo. O sea que esta parte central nos está marcando a nosotros la zona de inmisibilidad, o sea que ahí no hay miscibilidad, no hay solubilidad, no última instancia. Avancemos. Bueno, hago una disquisición acá. La 34, estamos hablando de solubilidad parcial, no sé si tenemos otra más sobre solubilidad parcial, pero acá hago referencia a otros casos de alotropía. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en la primera unidad temática el concepto de sustancia alótropa, que era aquella sustancia que para una determinada sustancia, que realmente eran puras en ese caso, depende de la temperatura, las sustancias podían representar diferentes cristalización en diferentes series cristalinas, como el tema del hierro, el hierro gamma, el hierro alfa, etcétera, o el mismo carbono. Fíjense acá hay otros que son ejemplos de alotropía,
para que lo tengan en cuenta, el estaño puede aparecer como una sustancia gris, que generalmente es estaño, se denomina estaño gris o estaño o alfa estaño, que cristaliza según el sistema cúbico, generalmente por debajo de 13 grados centígrados. Pero también está el estaño blanco, también reconocido por beta estaño, que cristaliza en tetragonal cuando las temperaturas están por debajo de 61 grados centígrados. Y fíjense que hay otro estaño más, o sea que hay 3 formas de areotropía del estaño, que es el blanco o gamma, el estaño gamma, que cristaliza en sistema rómbico entre 161 y 232 grados centígrados. O sea que en la medida que vayamos variando temperatura, el estaño va a haber una difusión interna en sólido del estaño puro, que nos está diciendo, al igual que el hierro, si ustedes se recuerdan, que nos está diciendo que hay un cambio de forma de cristalización en esas temperaturas, a menos 13 grados, a menos 161 grados y a 232 grados. Bien. Es una acotación a lo primero que hemos visto de holotropía, el concepto de holotropía. Y finalmente vamos a insolubilidad total. La insolubilidad total es aquella, se puede tomar como ejemplos, donde 2 sustancias no son solubles en ninguna proporción. O sea, ponemos 99% de uno y 1% de otro, o viceversa, no, 1%, 99%, 50 y 50, no hay solubilidad. Directamente siempre van a estar formando, cuando nosotros queramos solubilizar, siempre nos van a estar dando 2 fases. El ejemplo más claro, no más claro, sino el ejemplo que he traído yo, que seguramente también lo han utilizado en primer año, es el de la arena silicia, o sea, arena con una cantidad prácticamente total de óxido de silicio y agua. Esas arenas silicias son generalmente las que aparecen en el Paraná o frente a Buenos Aires, o sea, son blanquecinas, constituidas prácticamente de cuarzo con muy poquitas impurezas. Supongamos que no tengan impurezas, la arena silicia, si uno le agrega un grano de arena al agua, el agua no la va a solubilizar y ese grano de arena se va a ir al fondo. También si le agregamos 2, 3, 4 granos de arena, siempre se va a ir al fondo, siempre manteniendo el formato de 2 fases. Agregando arena, primera fase, a un vaso de agua, segunda fase, la arena se hundirá en el fondo. Se obtendrán siempre 2 fases, una líquida y otra sólida. Con eso también podemos inferir que la arena no es soluble en el agua. Ahora bien, hay arenas y arenas. Por ejemplo, en La Rioja, nosotros tenemos arenas que generalmente están constituidas de muchos minerales. Entonces, si nosotros pesásemos una cantidad de arena X para poner en el agua, digamos miligramos de arena, en La Rioja, en una de esas, nosotros hacemos el experimento en La Rioja y después evaporamos el agua. No evaporamos el agua, sino sacamos el agua y queda el sólido, la arena sólida. Probablemente nosotros encontremos que la arena sólida que podamos pesar una vez seca va a tener menos gramaje, o sea, menos peso que la arena de la cual partimos. Eso significa que parte de esa arena que hay en La Rioja se solubilizó en agua, porque en realidad es una mezcla de arena de La Rioja. ¿Está bien? O sea, no son arenas puras de cuarzo, sino tienen otros constituyentes que pueden o no solubilizarse en el agua.
Pero en este caso ideal, no ideal, sino es un caso real, pero para determinadas arenas silíceas, por eso el término silicia, la arena no es soluble en el agua. Y bueno, esto que sucede en la arena agua, en muchos casos hay insolubilidad total entre dos metales también. O sea que también podemos encontrar, relacionando dos metales, esa interrelación de no solubilidad. La no solubilidad, por ejemplo, acá hay un ejemplo en el 37, donde dice insolubilidad total arsénico oro. Fíjense ustedes, el arsénico funde a 814 grados,5, tiene un radio 1,39 Armstrong, y el oro funde a 1063 grados centígrados y tiene un radio de 1,44. Al no haber solubilidad, y nosotros hacer diversos experimentos, o sea, no haber solubilidad en estado sólido, ¿no? Al hacer diversos experimentos, arsénico-agua, para diferentes concentraciones, podemos dibujar un esquema como el que está más abajo. Tenemos la ordenada de la izquierda de ustedes, es la ordenada para el arsénico puro. La ordenada a la derecha es la ordenada del oro puro. Y nuestra abscisa nos marca las diferentes proporciones de 0 a 100 de uno o de los dos, porque es complementario de uno, sustancias. Fíjense ustedes que en esta gráfica, que es más simple que la anterior, no aparece la zona en la cual hay solubilidad parcial, porque no existe directamente. O sea que si nosotros acá, no tomamos por ejemplo X, empezamos a hacer descender la temperatura de una solución líquida de arsénico oro, llegamos a L1, en L1, a la temperatura T1, van a aparecer primeros gérmenes. ¿De qué? De sólido. ¿Cómo va a estar constituido ese sólido? Va a ser oro puro. Porque llega hasta la hasta la línea vertical ordenada. Si nosotros seguimos bajando la temperatura de X, vamos a llegar al punto L2. Vamos a llegar al punto donde vamos a poder dibujar un segmento L2 que termina en T2, a esa temperatura. A esa temperatura hay una coexistencia de dos fases. Coexistencia de una fase líquida y una fase sólida. La fase sólida ha ido creciendo, mientras que la fase líquida va a ir desapareciendo, pero siempre la fase sólida que vamos a conseguir va a ser B. Mientras que A, que constituye, digamos, nuestro sistema, el ABA se va a ir concentrando en el líquido remanente. Va a llegar un caso en el cual vamos a llegar donde dice isotermia eutéctica. Cuando lleguemos a esa temperatura,
prácticamente nosotros vamos a tener, antes de llegar a la temperatura, digamos una milésima antes de llegar a la temperatura, vamos a tener B puro, que sería oro en este caso, y una sustancia mezcla de prácticamente todo A con muy poquito B en estado líquido. Llegamos a pasar esa isotermia autética, también eso también cristaliza y va a ser todo una mezcla de sólido A más B. Acá, fíjense, usted no es alfa más beta, sino es A más B, porque es un sólido que está constituido, es una mezcla constituida de A y B, que sería, en este caso, arsénico, oro. Pasado esa isotermia autética hacia abajo, tenemos todo sólido. ¿Está bien? O sea, tenemos una zona de líquido arriba, dos zonas bifásicas y abajo una zona de sólido para cualquier concentración. O sea que es bastante más claro este caso que el otro. Pero acá estamos hablando de mezcla nada más. No podemos hablar de solución porque acá no hay solubilidad en ningún momento. Por eso se llama insolubilidad total. Antes de pasar a la siguiente, por ejemplo, si vamos ahí donde dice B más líquido, L2T2, fíjense ustedes que el punto de descenso nuestro, de nuestro experimento, intercepta a esa isoterma y nos da como resultado dos segmentos. El segmento de la izquierda, el que llega hasta L2, desde el centro punteado, nos va a estar hablando de la cantidad relativa de sólido que tenemos en este caso, y el segmento de la derecha nos está hablando de la cantidad relativa de líquido que tenemos. El segmento L2 y T2 es la totalidad de la masa. Los porcentajes numéricos los podemos sacar tranquilamente haciendo los cocientes que vimos anteriormente. O sea que la regla de la palanca inversa acá también se puede aplicar sin ningún problema en el caso de las mezclas. A los efectos de... Vayamos a 38. A los efectos de que vean ustedes, porque esto no lo tomamos, este gráfico o este sistema, se podrán dar cuenta ustedes, pero es un sistema real es un diagrama sin cobre. Fíjense ustedes la cantidad de campos que tiene sin cobre, desde 0 hasta 100%. O sea que evidentemente, eso que aprendieron ustedes con el sistema binario inicial del otro día, y los dos que hemos visto ahora, o sea, solubilidad ilimitada, solubilidad limitada y solubilidad nula, hay más complejidades en lo que hace la cristalografía que uno puede trabajar tranquilamente en eso. Y hay sistemas como este, fíjense ustedes que hay muchos sistemas acá, que son alfa, beta, gamma, etcétera, etcétera, y sistemas intermedios de coexistencia de fases alfa, beta, gamma, etcétera, etcétera. O sea que hay sistemas mucho más complejos. Nosotros, lo único que van a estudiar ustedes con nosotros en este curso son los sistemas más simples, pero que en realidad son los básicos para comprender todos los otros sistemas. Lo que pasa es que son más laboriosos para trabajar los otros sistemas. Continuemos. Bueno, esto es referido, el slide 39 es referido al diagrama sin cobre. Fíjense ustedes que hay muchas zonas en las cuales hay coexistencia de fases, etcétera, etcétera. Y también hay soluciones. Acá hay soluciones.
El alfa S es una solución, todo eso que ven ustedes a la izquierda, el alfa, es una solución sólida. La beta también es una solución sólida. Ahora, alfa más beta es una mezcla de soluciones. O sea que son sistemas complejos. Solamente los efectos nada más ilustrativos. Vamos al 39. Dice, el zinc es soluble en cobre en estado líquido, una fase, en estado líquido sí. Si el porcentaje de zinc es menor a 30, se obtiene una solución sólida de estructura FCC. Si el porcentaje de zinc es más de 30%, el zinc se combinará con el cobre para formar un compuesto cobre-zinc. Observen ustedes que se vuelve complejo la cosa, ¿no? Esto no lo vamos a tomar, pero se vuelve complejo al estudio. Pueden coexistir dos fases, una solución sólida de cobre con aproximadamente 30% de zinc y un compuesto intermetálico, ¿no? Cobre-zinc. La solubilidad del zinc en cobre es limitada. La solubilidad aumenta al incrementar la temperatura. O sea, son datos que hacen al diagrama este complejo que estamos viendo nada más tipo paisaje, ¿no? Para que ustedes sepan de que hay cosas más complejas de las que estudiamos nosotros, de las que están estudiando ustedes en este momento, ¿eh? Es más, estamos hablando solamente de cristalización con dos sustancias nada más. Imagínense ustedes si queremos interrelacionar 3 sustancias, 4 o más sustancias, que es lo que sucede también en la práctica. Evidentemente nosotros podemos dibujar a nivel plano, en una superficie, o sea, con 2 dimensiones, un sistema binario de esto. Que acuérdense ustedes que por ahí vimos que ya digamos, el sistema binario mismo ya en realidad es una proyección de un sistema, de un dibujo en 3 dimensiones, con el tiempo incluido. Pero también se puede hacer diagramas para 3 sustancias, etcétera, etcétera. Entonces hay diferentes, digamos, metodologías que nos llevan a tener diferentes gráficos cada vez más complejos. Les comento que el trabajar con gráficos de esta naturaleza, prácticamente podemos estar hablando de un libro o de más de un libro adelantado, ¿no? En el cual podemos tener muchísimos ejemplos más respecto al tema de solubilidad e insolubilidad de diferentes sustancias. Bueno, hasta este momento hemos estado hablando de soluciones, por un lado, mezclas por otro. O sea, mezcla, ¿qué era mezcla? No era algo que que había solubilidad, sino la mezcla generalmente tenía la solubilidad era homogénea, lo soluble era homogéneo, nos daba algo homogéneo, y la mezcla generalmente es reconocible en diferentes fases. Entonces, cae acá que aunque ya lo hemos tocado en algún momento, probablemente también Gracia lo ha tocado, el concepto de aleación. Las aleaciones poseen propiedades metálicas compuestas por 2 o más elementos donde uno por lo como definición. Aleaciones generalmente presentan propiedades metálicas y están compuestas por 2 o más elementos donde uno por lo menos es un metal. Generalmente en las aleaciones, que se usan muchísimo en la industria no se usa el metal puro, generalmente son aleaciones. Esas aleaciones constituidas por un metal y no metal a veces, por lo menos uno es un metal, entonces se conoce de aleación. El caso, por ejemplo, del acero es una aleación. El acero está constituido de un metal y un no metal, que conforman el acero, en última instancia. Los metales aliados mejoran las propiedades mecánicas y mucha física. O sea, generalmente las aleaciones superan en las propiedades. Las aleaciones pueden ser homogéneas o heterogéneas.
La aleación homogénea, una de ellas puede ser una solución sólida, presenta una estructura uniforme y en una sola fase. Ustedes lo pueden asimilar a un sistema, supongamos, por ejemplo, de dos metales, en los cuales uno se solubiliza en otro en todas proporciones. Eso es una aleación homogénea en última instancia. Y están las aleaciones heterogéneas, donde la estructura son combinación de varias fases, como puede ser, por ejemplo, el caso que vimos nosotros de inmisibilidad parcial. ¿Está bien? O sea, da una zona, un producto en el cual para determinadas concentraciones esas sustancias están conformando dos fases para hacer una mezcla en última instancia. En estado sólido presentan características homogéneas, aparte de los metales puros, la solución sólida, y las aleaciones intermedio compuestas que en algún momento comenzamos a ver. Hay aleaciones intermedio compuestos que presentan esa característica de homogeneidad, o sea que no puede ser visualizado en el microscopio común. No podemos identificar las diferentes partes porque están solubilizadas entre sí. ¿Me esperan un momento, chicos? Perdonen la interrupción. Se cortó. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, pero acá estamos. Ah, bueno. No, porque se cortó acá también. Hice un movimiento y se cortó. Bueno, o sea que la homogeneidad lo podemos encontrar en soluciones sólidas y en la aleación intermedia o compuestos. Vayamos al 41. Aleaciones intermedias o compuestas. O sea, seguimos hablando sobre las aleaciones compuestas, tienen un punto de fusión definido. Curva de cambio de estado similar a la de un metal puro. O sea, cuando nosotros hacemos una gráfica en la cual relacionamos temperatura, cambio de estado versus tiempo, vamos a lograr una curva similar con una isoterma en el cambio de estado a la del metal puro. A dichos compuestos se los conoce como fase de fusión congruente. Esas aleaciones intermedias o compuestas. Las aleaciones intermedias pueden dividirse en compuestos intermetálicos de valencia, compuestos intersticiales y compuestos electrónicos. Fíjense ustedes, habíamos hablado que estos compuestos, en algún momento dijimos, podían ser reconocidos por una fórmula química.
Fíjense el primero de los tres tipos que dijimos recién, compuesto intermetálico de valencia. Son formados generalmente por metales no similares químicamente, están unidos por enlaces iónicos o covalentes. Estamos entrando con dos tipos de enlaces que hasta el momento no, ustedes lo han visto en primer año, pero hasta el momento no habíamos hablado de iónicos o covalentes, sino solamente habíamos hablado de enlaces metálicos. Tienen esos compuestos intermetálicos, tienen propiedades no metálicas y generalmente tienen deficiente ductilidad y conductividad eléctrica. Y ahí pongo algunos ejemplos de compuestos intermetálicos o de valencia. La relación de cobre con selenio, la relación de magnesio con plomo, la relación de magnesio con estaño. Sobre este tema de compuesto intermetálico de valencia tampoco vamos a profundizar, pero es todo un mundo eso, para profundizar. Lo que pasa es que no tenemos tiempo nosotros. Entonces lo dejamos indicado como que una cosa que ustedes pueden eventualmente seguir estudiando, digamos, profundizando en esta temática de compuesto intermetálico de valencia. Pero forman parte de un espectro más grande que serían las aleaciones. Vayamos al 43. Compuestos intersticiales del segundo tipo. Ya me imagino que se imaginarán ustedes cuáles son los compuestos intersticiales, que hay átomos pequeños que se meten en los intersticios de los grandes. Se forman por unión de elementos de transición como titanio, wolframio, escandio y el hierro, con hidrógeno, con oxígeno, con carbono, con boro, nitrógeno. ¿Se acuerdan que eran átomos pequeños? Los compuestos intersticiales son metálicos, o sea, presentan características metálicas, tienen un alto punto de fusión y son muy duros. Alto punto de fusión y son muy duros. Ejemplo, carburo de titanio, nitruro de hierro, carburo de hierro, carburo de wolframio, nitruro de cromo. Hoy justamente en la mañana estaba trabajando en mi tallercito y me acordaba de ustedes porque no sabía si ahora lo íbamos a ver. Pero el que haya trabajado, por ejemplo, con un taladro, con mecha de vidia, ya un taladro o también, digamos, maquinaria más grande también, la vidia, en última instancia, es un compuesto intersticial, que es muy duro con alto punto de fusión. Dice, muchos de estos compuestos son útiles para endurecer acero y en las herramientas de carburo cementado con cobalto como aglutinante. ¿Está bien? O sea que son compuestos que son muy de uso en nuestra industria, pero su estudio casi excede por tiempo, por necesidad de tiempo, a lo que no estamos viendo de conocimientos materiales. Pero quedan como indicados. Está bien que los compuestos son muy importantes, que en algún momento habría que estudiarlo, pero probablemente en un curso superior específico o en una especialización. Vayamos al 44. Finalmente, compuesto electrónico, finalmente de los tres tipos. Aleaciones de cobre, oro, plata, hierro con metales como cadmio, magnesio, estaño, zinc, aluminio. Muestran semejanza notable en sus diagramas de equilibrio. En estos sistemas se forma una cantidad de fases intermedias, como esa que tiene muchas fases, que decía que no lo íbamos a tomar como evaluación, con estructuras cristalinas similares como el zinc cobre, que lo vieron ahí a 5 slides anteriores. Son los denominados compuestos electrónicos con propiedades similares a soluciones sólidas. Generalmente existen un amplio intervalo de composición, tienen una alta ductilidad y baja dureza, dependen para qué sirvan. O sea, bueno, esto queda como indicado que una temática probablemente haga quizás lo único que por acá le podemos preguntar son cosas una generalidad nada más de esto, de qué tipo, de cuántos tipos de compuestos hay,
cómo se denomina nada más, y mucho más que eso no. O sea, no vamos a avanzar en las características específicas de cada uno de estas aleaciones de compuestos. Sigamos. Bien, ahora, antes, digamos, ya estamos terminando ya la clase de hoy, y vamos a ver un tema que algo vimos ya en la primera clase, en la primera unidad temática. Al final, la vamos a ver acá y probablemente también en la otra unidad temática. Medio como es un tema transversal. O sea, cómo el efecto del endurecimiento por solución sólida en las propiedades de las aleaciones. O sea, ¿por qué las soluciones sólidas se endurecen? O sea, son más resistentes mecánicamente en las aleaciones respecto a los metales puros. Generalmente las aleaciones tienen resistencia y dureza mayores que en materiales puros. La ductilidad generalmente disminuye respecto a un metal puro. ¿Está bien? O sea, la maleabilidad, la ductilidad disminuye cuando lo aleamos al metal. Solo en casos raros, por ejemplo, cobre-zinc, el endurecimiento por solución sólida incrementa resistencia y ductilidad. O sea, por norma general podemos decir que en la aleación, nosotros podamos lograr entre dos sustancias, vamos a lograr una aleación que va a tener mayor dureza respecto a la propiedad de los metales puros. Pero no es una regla constante, sino que hay excepciones. Una de las excepciones es el cobre-zinc, como dijimos en un momento, ese del gráfico raro, digamos el gráfico complejo. Generalmente las aleaciones tienen conductividad eléctrica menor que la del material puro. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un conductor de cobre y lo comparo con un conductor de una aleación de cobre, lo más probable es que la aleación de cobre sea más resistente mecánicamente que el cobre puro. Pero eso como una ventaja que voy a tener yo para construir lo que sea. Va a tener más resistencia, pero va a disminuir la conductividad eléctrica, con lo cual voy a obtener una pérdida, por otro lado, de ventaja, una desventaja, si consideramos sus condiciones ante la electricidad. El ingeniero, ¿qué es lo que tiene que hacer allí? Tiene que jugar con esos pros y contras, generalmente haciendo interceder en sus elecciones del metal a usar para un determinado proyecto, la parte económica. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo un conductor que tengo que tender el conductor entre postes y utilizo un conductor de cobre, lo más probable es que los postes los voy a tener que poner relativamente cerca, porque la resistencia mecánica del cobre no es tal como para aguantar las tensiones que se crean de un poste a otro cuando corre viento o lo que fuere, un poste de electricidad. Si yo, en vez de utilizar el cobre, que me da una gran conductividad, utilizo una aleación de cobre, voy a poder disponer los postes de sostén más alejados, con lo cual voy a ganar, en cierta forma, digamos en la parte económica, pero voy a perder en la parte de conductividad del fluido eléctrico. O sea que todo eso ustedes pueden, seguramente en las cátedras que vienen, seguramente eso ustedes lo van a analizar
a la luz de esto que estamos hablando nosotros. Conductividad eléctrica será menor que la del material puro, no recomendable endurecimiento por solución sólida de alambres de aluminio, de cobre usados para la transmisión de energía eléctrica, por eso, ¿está bien? O sea, que evidentemente hay un problema allí. Entonces, a veces ahí se trabaja inclusive con 2 tipos o 3 tipos de material, cuestión de que uno de esos materiales sea resistente a las tensiones, a las diferentes solicitaciones, y otros sean los que realmente llevan la energía eléctrica. La resistencia a la termofluencia o la pérdida de propiedades mecánicas de temperatura elevada mejora, o sea, que realmente la termofluencia es cuando yo tengo un metal al cual le elevo mucha temperatura ambiente, ese metal puede empezar a dilatarse excesivamente hasta cortarse. Entonces, esa termofluencia, ese digamos, alargamiento que tiene el metal, generalmente mejora, se achica esos valores de alargamiento utilizando aleaciones. ¿Está bien? Entonces, la resistencia a la termofluencia o la pérdida de propiedades mecánicas a temperatura elevada mejora. Sigamos. Entonces, una solución, dice, grado de endurecimiento por solución sólida. Generalmente, el grado de endurecimiento por solución sólida, o sea, de un metal puro a un metal aliado, depende de 2 factores. Generalmente la solución sólida muestra una diferencia importante de dimensión entre los átomos solvente y soluto, que produce una gran distorsión de la red inicial, lo que incrementa el endurecimiento. ¿Está bien? O sea, si yo, esto ya es remanido, hemos dicho que cuando nosotros sustituimos un átomo por otro átomo de un tamaño un poquito menor o un poquito mayor de que el átomo original de una red cristalográfica, vamos a lograr distorsionar el sistema, que nos va a traer aparejado como un aumento de resistencia, y dentro de esos aumentos de los variables de resistencia sería la dureza. Y a mayor cantidad de soluto aliante, más grande será el endurecimiento también. O sea, mientras, ahí ubiquémonos en el otro caso, mientras más distorsiones tengamos, supongamos que tenemos 100 átomos de un elemento y un átomo de otro, nos va a dar una determinada dureza, un aumento de dureza, porque se va a distorsionar un poco el sistema. Ahora, si le ponemos 100 átomos y le ponemos 10 átomos del otro, del aliante, vamos a tener mayor distorsión y lógicamente mayor dureza. O, si estamos hablando de sustitución, si estamos hablando de intersticiales, o sea, de relaciones intersticiales, también. Si en los agujeros de una red cristalográfica metemos un átomo chiquito, vamos a tener un aumento de dureza equivalente a la distorsión mayor que hemos logrado. Pero si le metemos muchos átomos chiquitos en los diferentes intersticios, la red va a estar más distorsionada todavía y lógicamente va a tener más dureza también. O sea que va a ser en ambos casos, en ambas soluciones, vamos a tener que la cantidad de soluto que metemos en el sistema va a hacer que tenga más dureza o menos dureza en función de la cantidad de soluto. A mayor cantidad de soluto aliante, más grande será el endurecimiento. También, o sea, son como resúmenes, estos son conceptualmente de cosas que ya hemos visto en algún momento, pero lo estoy volviendo a traer al tapete para que ustedes, algunos de ustedes por lo menos, refuercen la idea inicial de que la diferencia de dimensiones de átomos o mayor cantidad o menor cantidad de soluto aliante, evidentemente nos trae aparejado una mejoría en las características mecánicas. Bien, y antes de terminar, vamos a ver esto que posteriormente lo vamos a reforzar en la próxima clase. Transformación de 3 fases. Y les pido que vuelvan
que vuelvan a, ya le digo a qué slide. Al slide 37. Más que el 37 va a ser el 34. No, el 37 puede ser mejor. Fíjense ustedes que la línea de líquidos, que recuerden ustedes que digamos, es el lugar geométrico de la línea de líquidos de todos los inicios de solidificación. En realidad la línea de líquidos está constituida de dos líneas, que en un lugar cambia bruscamente su pendiente y el signo de la pendiente. Ese punto, si ustedes analizan ese punto, que es un punto intermedio, o sea que es un punto que contiene A y B, el líquido, está dentro, o sea, acá no está hablando de que hay un 40% de A, perdón, un 40% de B y un 60% de A en estado líquido, pongámoslo arriba. Nosotros empezamos a bajar la temperatura de ese líquido, a enfriarlo. Va a llegar un momento a la temperatura donde ese líquido que va a cambiar prácticamente sin modificación de temperatura, va a cambiar a sólido. Sin las etapas intermedias de zonas bifásicas. Fíjense ustedes, si tomamos a la derecha o a la izquierda de ese punto en el cual se une prácticamente el líquido con el sólido, siempre vamos a tener la zona bifásica. Supongamos donde dice X. Venimos con la X, con la línea de X. Interceptamos la línea de líquidos allá arriba, donde dice L1, aparecerán los gérmenes sólidos, vamos a seguir bajando la temperatura, van a seguir apareciendo gérmenes cada vez más, cada vez más, cada vez más, y vamos a llegar a esa línea de líquido que dice isotermia eutéctica, y allí, realmente, ahí, pasado esa línea, en esa línea va a desaparecer el líquido y va a ser todo sólido. Lo mismo del otro lado. Ahora, en ese punto neurálgico donde cambia bruscamente la pendiente, nosotros no vamos a observar ese tiempo de coexistencia de dos fases. Prácticamente a esa temperatura, donde dice isotermia eutéctica, cambia en un determinado tiempo, cambia el líquido a sólido, como si fuera una sustancia pura. Pero no es una sustancia pura, es una sustancia que se está convirtiendo. Un líquido, que es una solución líquida, se está convirtiendo en A y B mezcla abajo. O sea, un líquido se convierte a una determinada temperatura en dos sólidos. Perfectamente diferenciado en este caso. Ese punto, en el cual ya no estamos hablando de sustancias puras, sino estamos hablando de sustancias relacionadas, ¿cierto? En dos, se denomina eutéctico. Es una transformación, la transformación eutéctica es una transformación que se asemeja a la transformación del metal puro, pero en realidad de un sistema que está constituido por dos o más materiales. Volvamos a la 44. Recuerden ustedes, transformación eutéctica, esa. Si volvemos al 48, transformación en tres fases, dice, transformación eutéctica. Un líquido, como el que dijimos recién, se convierte en dos sólidos. Hay otros casos, en los diagramas, en los cuales aparece una transformación que es similar a la anterior, pero en realidad es un sólido que a una determinada temperatura se transforma en dos sólidos diferentes. Y como es similar a
a la eutéctica. Esta transformación se llama eutectoide. Venimos extrayendo el calor a un sólido y de pronto ese sólido se transforma en dos sólidos diferentes. ¿Está bien? Ya vamos a ir a ejemplos en la clase próxima. Transformación peritéctica. La transformación peritéctica es, tenemos una zona bifásica donde tenemos sólido y líquido mezclados. Puede llegar un momento en que tanto el sólido y el líquido se transforman en un sólido solo, diferente. Así se llama peritéctica. Y la peritectoide, que es similar a la peritéctica, es dos sólidos dan paso a un tercer sólido a una determinada temperatura. Son ejemplos que después en los esquemas nosotros vamos a poder visualizar, identificar cualquiera de estas. De todas estas, la más importante para nosotros en nuestro estudio de metales, particularmente cuando hablemos de acero y fundición, va a ser la transformación eutéctica y la transformación eutectoide. ¿Está bien? Los dos más importantes. Y podemos, dentro de esas gráficas de acero, de fundiciones, la peritéctica también aparece. Pero no es tan importante por dónde aparece. ¿Por dónde aparece? Fíjense ustedes en la 49, medio para terminar, hay un diagrama bastante complejo en el cual podemos identificar, a ver si, fíjense ustedes a la derecha, a la derecha arriba, hay un punto eutéctico, donde viene el líquido y que se transforma en dos sólidos, el sólido gamma y el sólido beta. Esa sería una transformación eutéctica. Tenemos otro en el medio, que venimos con líquido, y de pronto se transforma en sólido y líquido. Después tenemos una más a la izquierda, donde tenemos sólido y líquido arriba, que se transforma en sólido abajo gamma. Después tenemos abajo, en el inferior, tenemos una que es una mezcla de dos, alfa, beta, puede ser alfa, beta, no es alfa, no sé qué, no lo veo muy bien de acá yo, a la que está a la izquierda, y beta a la derecha, alfa y beta, que se transforma en un tercer sólido que es el triangulito de abajo, en un punto determinado. Esto ya lo vamos a ver nosotros con más detenimiento después, pero ahora ya lo único que les quiero dejar acá indicado, que los próximos diagramas que nosotros veamos, cuando ya entremos ya directamente, por ejemplo, a estudiar acero, fundición, etcétera, ya van a tener parte de esta problemática, la vamos a estar visualizando allí en su momento. Bien, hemos terminado, en realidad no hemos terminado nada, porque después le explico. Dice, proceso de cristalización visto en unidad temática, diagramas temperatura versus tiempo en esta unidad temática, diagramas temperatura versus concentración, solubilidad ilimitada, solubilidad limitada como tema, solubilidad nula, aleaciones, aleación intermedio compuesto y transformación entre fases. Se supone que acá termina la unidad temática 2, pero no va a terminar acá, porque en la próxima clase nosotros vamos a ver como una complementaria, donde los temas sí son estos que hemos visto, pero vamos a repasar, con esa complementaria vamos a tratar de repasar algunos de los temitas que ya hemos analizado, pero que a mi juicio necesitan un poquito más de discusión o por lo menos de conversación. También, o sea que va a haber una parte de unidad temática 2, pero sería B, que lo va el ingeniero Gracia se lo va a pasar el próximo lunes. Chicos, estamos terminando la clase de hoy, 22:13.
Si no hay preguntas inmediatas, pueden hacer preguntas inmediatas, ya saben, ya, o a los chicos estos que no están